Saludos, un cordial saludo a ustedes nuevamente en contacto con mi compañero, amigo, licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá, y yo aquí en Monterrey, México. Hoy nos vamos del escenario deportivo y pasamos al terreno de la política nuevamente. Volvemos a la política. Saludos, José, ¿cómo Hola, estás? muy bien, buenas para usted y para todo el que nos escucha. Saludos. Bueno, las elecciones en España este domingo, día 23 de julio del año 2023, es un tema que tiene enfocado toda la prensa internacional, la opinión pública española fundamentalmente y de América Latina también, porque España, como se sabe, históricamente tiene muy buenas relaciones con la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué nos puedes decir de estas elecciones? ¿Cómo se pinta el panorama para este domingo? ¿Cuál a tu consideración será el representante del partido político que va a ganar? Hay algunos pronósticos, algunos reservados, otros un poco más liberales, pero lo cierto es que se pinta complejo el panorama político español en este momento. Bueno, España es un país de la Unión Europea que no es tan buen país como parece, así hablando como, como me gusta a mí hablar. Exactamente, no es de los más desarrollados de Europa. Tiene un grupo de problemas estructurales en su economía que están golpeando fuertemente el futuro de España. Entonces, ese es un asunto que está presente en la campaña política que se está desarrollando en este momento, que ya fue terminada, porque según la ley, Sí, desde hace ya más de 24 horas, se terminó el proceso de campaña. Hay un presidente en el gobierno español, Pedro Sánchez, que es un hombre muy habilidoso, muy, muy dado a saber hacer lo que hay que hacer en política, porque no son precisamente los hombres más honrados y los más no, honestos no, los que mayores triunfos tienen en la política, sino a veces al revés. la vida lo ha demostrado. Y este señor es un tipo muy habilidoso que además no tiene escrúpulos. Él llegó al poder por una censura, un voto de censura que promovió en el Congreso y que logró con el apoyo de los comunistas, de todo lo que andaba por ahí, por cualquier parte de España, queriéndose incluso separar el partido que se derivó de los ETA, de los terroristas vascos, los dos partidos catalanes que quieren la separación de Cataluña de España, otros partidos regionales que también en buena medida tampoco apoyan el reinado de España y así se le llamó en aquel momento un gobierno Frankenstein. Pedro Sánchez es un hueso duro de roer y yo estoy haciendo esta introducción hablando de Pedro Sánchez de esta forma para que quien nos escuche entienda que no hay nada ganado para el PP. El Partido Popular tiene una ventaja sólida en las encuestas, pero esa ventaja que fue hace unos días mucho más amplia se ha ido recortando porque las elecciones debieron ser en la parte final del año y hace unos días, cuestión de 2 meses, se hicieron las elecciones regionales o autonómicas, como se llaman en España, y el Partido Obrero Español, que es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, salió muy mal parado. Mm. Entonces, en una demostración de lo que acabo de decir, Pedro Sánchez dio una sorpresa incluso a sus propios compañeros de partido. Convocó las elecciones, o sea, las adelantó para el 23 de Las julio, anticipó. Ujú. porque él hizo un cálculo muy, muy fino. O sea, si él esperaba a la etapa oficial de las elecciones, iba a darle mucho tiempo al PP a que lo desgastara más de lo que ya estaba. Y entonces él entendió que el PP tenía que hacer pactos para poder gobernar. El PP ganó varias autonomías y ganó muchísimos municipios en los que no tenía mayoría absoluta. Y él hizo una evaluación muy rápida, porque eso fue prácticamente en 72 horas, y llegó a la conclusión que el PP tendría que hacer pactos. Y bueno, ¿hacer pacto con quién? Pues en primer lugar con Vox, que es un partido de ultraderecha, partido extremista, que tiene un grupo de postulados que realmente eh, no son hoy en día del agrado de la gran mayoría en relación a las minorías sexuales y a los inmigrantes y a otro tipo de cuestiones. Entonces, Pedro calculó que esa necesidad que el PP tendría de hacer pacto con Vox, él lo podría utilizar para venderle al electorado español lo que iba a pasar a nivel de España
si el PP ganaba, y tendría entonces que aliarse con la extrema derecha, que es asociada al franquismo. Entonces, eso le salió bien, porque en el momento en que él convocó las elecciones, la diferencia del PP con relación al PSOE era amplísima. Tenía mayoría casi absoluta, estaba rondando los 168 diputados. Se necesita 176 para poder obtener la mayoría absoluta. Y ya en ese momento yo estaba alrededor de 168 según las cuentas de ese momento. Por tanto, la ayuda que necesitaría otro partido era mínima. Pero en la medida que la campaña fue avanzando, el PSOE empezó a recortar esa diferencia y hoy está en el orden de los 140 diputados el PP. Pero los socialistas van por 130, 132, o sea, Sí, casi lo alcanza. ¿Qué sucede? En España hay muchos indecisos que todavía no han definido y que lo hacen en última hora. Y también hay un grupo de personas que no participan de las encuestas. Algunos especialistas creen que mucha de esa gente va a votar por PP y que la diferencia va a ser más grande de lo que la encuesta de último momento está dando. Pero eso yo no lo tengo tan seguro porque la sociedad española ha venido cometiendo muchos errores en sus elecciones. Y cuando yo empecé diciendo que España no era tan bueno como parecía, estoy hablando de que el mercado laboral español es uno de los mercados más distorsionados que existe en Europa. Hay un montón de factores muy preocupantes. Y el otro tema es el tema de las pensiones. O sea, las pensiones en España están en un camino en el que se van a convertir en inviables, porque el monto de dinero que se necesita para cubrir los compromisos de pensiones que hay en España sobrepasan ampliamente los ingresos. Porque cada vez la masa laboral aporta menos al sistema de pensiones y la cantidad de pensionados ha ido creciendo por el envejecimiento de la población. Además de que se han tomado un grupo de decisiones populistas, como por ejemplo ahora se le aumentó 8, y tantos por ciento a las pensiones para cubrir la inflación, con lo cual los pensionados españoles están manteniendo casi el mismo nivel de ingreso, cosa que no está ocurriendo con los jóvenes, cosa que no está ocurriendo con las otras estructuras de la población española. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hacen ese tipo de concesión? Porque el electorado de las personas mayores tiene un peso fundamental y el PSOE tiene precisamente controlado a su favor la mayor parte de ese electorado. Precisamente por eso, porque ha tomado un grupo de decisiones que no están sustentadas económicamente y que han venido funcionando, pero a base de un endeudamiento que ya hoy en día España tiene 1,76 millones de millones, o sea, billones de deuda. imagínate. Y es insostenible. En algún momento eso va a estallar si no se cambia el rumbo. Además de otros problemas estructurales que no vamos a abordarlos aquí hoy porque solamente nos estamos refiriendo a elecciones. En resumen, pensamos que el PP va a ganar, pero no va a obtener mayoría. El partido extremista está sobre los 32, 34 diputados en sus estimaciones, en las encuestas. Con ellos dos suma mayoría, pero tendría el PP que darle concesiones a Vox, porque Vox ha dicho bien claro que no le va a abrir la puerta del gobierno al PP sin que éste tenga que incluirlo incluso en el gobierno. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Después que ya se terminan las elecciones, el PP ha estado proponiendo que el PSOE se abstenga para que el mayor votado pueda elegir, pero yo creo que eso no va a ocurrir porque Pedro Sánchez no es el tipo de político que pueda entrar en ese tipo de arreglo. Máximo que para él lo que más le conviene es precisamente que el PP se tenga que aliar con Vox para después poder eso revertirlo en su contra. Así que esa es la esencia de la situación. Ya entre unas pocas horas inicia la votación en España, ya se hizo una votación anticipada histórica de más de 1 millón de votantes por correo, porque bueno, se hizo esta elección por primera vez en el verano, que hay mucha gente que sale de vacaciones y fue necesario recurrir a la votación por correo y ya eso está terminada. Así que, en resumen, esta es la situación que tenemos en España. En otro momento pues, vamos a abordar la parte económica que he mencionado 3 veces, pero que no es posible abordarla hoy. Sí. Bueno, pues hay que decir que, como es natural, Pedro Sánchez, que está en el gobierno de hace un tiempo ya, como tú señalabas, representante del Partido Socialista Obrero Español, es el candidato por esa organización. Alberto Núñez Feijóo
es el representante aspirante a la presidencia del Partido Popular, Santiago Abascal, líder de Vox, de extrema derecha, y ya no, esto no es noticia, realmente, porque la extrema derecha está ocupando primeros lugares en la preferencia de los votantes en Europa en sentido general. Por ejemplo, en Italia hay una extrema derecha ya en el poder, en Alemania se perfila que la extrema derecha llegue en En poco Hungría. tiempo al poder, y hay otra candidata, la de un partido, se llama Sumar, Yolanda Díaz, que también aspira, pero bueno, es minoría. Sí, Yolanda Díaz es una especie de batido que hicieron con toda la izquierda. El Partido Exactamente. Comunista, los Podemos, el otro, toda esa tropa se unió y le pusieron el título de Sumares. Y Así pusieron a es. Yolanda de cabeza de lista porque es la menos desprestigiada de todos. Lo que es evidente, René, es que hay una crisis de los partidos políticos a nivel internacional, a nivel global, Seguro. y los electores ya están muy decepcionados, empezando por Estados Unidos, donde tú sabes que una buena parte de la población no va a votar, y en Europa, pues es evidente también. Entonces, la tendencia en los últimos tiempos en varios países muy desarrollados, mucho más que España, o países, en algunos países nórdicos y demás, pues la extrema derecha ha ido ocupando los primeros lugares en la preferencia de los electores, de los que asisten a las urnas. Como te decía, pues ya en Italia hay una señora que representa a la extrema derecha italiana, está haciendo funciones de primera ministra o presidenta del gobierno, y vamos a ver qué ocurre ahora en España. Bueno, pues entonces al tanto este domingo de las elecciones en España, a ver qué partido político va a ser resultar ganador, a ver si se cumple lo que dicen las encuestas. Tú sabes que las encuestas últimamente han estado fallando, han estado Sí, equivocando, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos, pero pero bueno, veremos a ver. sí, yo creo que va a ganar el PP, pero no va a obtener mayoría, eso seguro. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado José Acosta, licenciado desde Toronto, Canadá. Hoy cambiamos de escenario del deportivo para el político y en el próximo programa también. Excelente día, estimado amigo. Igualmente para usted y para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a usted también que nos está viendo, y si nos comparte, se lo agradecemos muchísimo. Comente que nosotros le vamos a contestar. Muchas gracias. Seguimos aquí.